alguien me hablaba recientemente de un cierto estado que había tenido y me quería hacer una pregunta concreta. He tenido es como si hubiera entrado en un espacio vacío y de repente yo mismo tampoco estaba, y acto seguido es como si cayera en un vacío, en un abismo, y tuve miedo. Y mi pregunta es si esto puede devenir estable. Yo en un principio no entendía muy bien qué me quería preguntar. Como la charla no era muy fluida, pues le dije que la conversación había terminado, porque no le conocía. Pero después, pensando en ello, me vino: tenías que haberle dicho que se lo pregunte al Estado mismo. ¿Por qué no le pregunta usted al Estado si ha venido para quedarse o para irse? Claro, la proposición fue de efecto inmediato. Normalmente uno no tiene ninguna fe en sí mismo, porque no se conoce, y entonces espera que otro le dé las respuestas que están al alcance de uno. Podría preguntarse igualmente: ¿este estado de nacimiento ha venido para quedarse? ¿La conciencia de mí mismo ha venido para quedarse? ¿La sensación de mí mismo ha venido para quedarse? Pues dile, pregúntale al Estado mismo si él ha venido para quedarse. ¿Por qué hablar a un tercero? ¿Usted qué opina? ¿El Estado se quedará o se irá? ¿Y qué sé yo? Son efectos de la ignorancia. Al mismo tiempo me observaba a mí mismo, y en la medida en que hablaba con él veía que no entendía. Y es una conclusión que vengo sacando últimamente también. Digo, las proposiciones son claras, rotundas, pero un exceso de lenguaje insistiendo en ellas las echan a perder. Si uno no coge la proposición por sí mismo, le sigue el hilo por sí mismo, la proposición termina echándose a perder. Porque a alguien que realmente está desesperado, ahogándose, no se le puede ayudar con una palabra, ni siquiera con una proposición, porque no está en disposición de escuchar. Entonces, ¿cuál es el remedio para esos desesperados? Estoy en ello. Lo que sí puedo decir es que, en lo que a mí respecta, si la comprensión se ha producido, no voy a decir ha sido debido al trabajo, porque el trabajo se produjo debido a la comprensión. Pero los dos son coextensivos, no pueden
prescindir uno de otro. Sin trabajo no hay comprensión. ¿Qué trabajo? Pues mira, es el corazón. El corazón está inclinado a comprender. El corazón es totalmente, está al servicio de eso. Y todo lo que brota de él es servicio de eso. Servicio de eso. Y así se comprende. Porque si no, las proposiciones son un montón de palabras. Mientras hablaba con esta persona me daba cuenta, digo, bueno, es que ninguna experiencia se puede considerar. Si tú me estás hablando de un estado, que es un estado, es una experiencia. La experiencia a ti no te conoce, no sabe nada de ti. Pues yo me daba cuenta que esas palabras caían en vano, en hueco, no eran comprendidas. No entendía qué quería decir él. Lo que quería era una respuesta. Dice, pero si es muy sencillo, yo lo que pido es una respuesta. Este estado, bien, puede repetirse. Entendí, aunque no me lo dijo, que es que tenía miedo de que aquello pudiera prolongarse durante horas y que él fuera decretado muerto. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo hablo por mí porque no tengo otro ejemplo. Y es más, últimamente lo he verificado en la traducción de Sri Sankara, es que dice, incluso el sabio, si se aparta un solo instante de su comprensión, es arrastrado de inmediato por la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia maya? El poder proyector, el poder velador. Incluso el sabio debe mantener una atención constante, porque si no es arrastrado inmediatamente. Y entonces ve el mundo y ve las gentes. Y como decíamos el otro día, le sientan en el sillón de los acusados y todo le acusa. Y se siente la criatura más miserable porque nada sale según él lo piensa. Y dice Sankara, ahí está bien, dice, se debe practicar ese samadhi. Samadhi significa concentración, presenciación, es el tercer paso. Primero está la escucha. 100 veces más grande que la escucha es la consideración de lo que se escucha. Y 1.000.000 de veces más grande es la contemplación de lo que se escucha por uno mismo, siguiendo el hilo a las proposiciones. Y de ahí viene lo que él llama samadhi o rapto, que llaman en Occidente. Es decir, uno comprende por sí mismo que uno es esa realidad. Lo comprende por sí mismo sin ayuda de terceros. Desaparece todo el trabajo. Desaparece absolutamente el queredor de eso. Uno comprende que uno es eso. Y eso no tiene medida con respecto a los pasos anteriores. Pero eso quiere decir que es un hecho total y absolutamente definitivo e irreversible. Sí y no. Sí, en el sentido de que para el que realmente conoce su naturaleza real, el trabajo de servicio se da de manera espontánea, pero ese trabajo está. Pero para aquel que todavía su naturaleza son vislumbres, se impone la meditación, se impone la recitación del mantra, como aquí se ha dicho en algunas ocasiones, la recitación del rosario, la recitación es decir, cualquier método que aplaque la mente se impone y uno lo debe buscar. Más que lo debe, porque es una palabra como de obligación, diría, y uno lo buscará, como busca el almuerzo cuando se levanta, o la comida cuando llega la hora, o la cama cuando viene el sueño, de una manera enteramente natural. Jugar con las palabras
esperar grandísimas experiencias, es un engaño. Su raíz es el engaño. Como en el caso de este buen señor, me pregunta si el Estado iba a ser estable. Pregúntale al Estado si alguien ha tenido una experiencia, por elevada que sea. Ay, yo he tenido una experiencia. He visto. Pregúntale a eso si eso se va a quedar, si eso te ve a ti. La proposición es completamente reveladora, pero hay que estar en la disposición, en la total disposición de que esa comprensión se revele, porque si no, no se revela. Uno puede aprender todo este lenguaje, como he dicho algunas veces, que se dice aquí, y no entender nada. Eso uno lo entenderá por la inclinación, como acabo de decir. No debe, como la primera palabra que salió, sino la segunda, por la inclinación. Se inclina poderosamente. Hay algo dentro de él, dentro de sí, que tira, que convoca, una y otra vez. Y ese trabajo entonces tiene lugar solo, de una manera completamente espontánea, y es inmediatamente recompensado. Y entonces las proposiciones sí cobran vida, pero la vida se la da a uno. Las proposiciones no le comprenden a uno se comprende con ellas como instrumento. Aprendérselas o usar el lenguaje propositivo sin comprensión no será de ninguna ayuda para nadie. Entonces me llamaba la atención, porque Sánkara es un concepto, es decir, lo que hay que decir a su respecto, es que es considerado el exponente más elevado del pensamiento o de la doctrina del Vedanta, que es que su postura, el primer postulado es: todo, absolutamente todo es irreal excepto el Brahman o el Atman, que es la única realidad que existe, y eso está en el corazón. Eso es lo que tú eres, lo que nosotros somos. Verificar eso es su meta, y a eso dedicó él toda su existencia consciente, trabajando, como él dice, tanto con la escucha, como con el razonamiento, como con la meditación, como con la consideración, como con lo que él llama el samadhi o rapto, trabajando con todos estos instrumentos, pero siendo muy consciente de que ninguno de ellos me ve. Trabajando con gusto, trabajando por inclinación, trabajando por vocación, trabajando porque eso es lo que quiere uno. Porque si no, no resultará. Eso es evidente en todo. Un trabajo que se hace sin que a uno le guste, sin que uno esté realmente olvidado de él en ese trabajo, sino que esté pensando en el tiempo y en cómo terminarlo cuanto antes, quedará totalmente imperfecto. No será la expresión de una alegría. Y entonces el trabajo de la comprensión de uno no es un mar de lamentos, no es un trabajo forzado, no es un debes, porque si no, no habrá comprensión. Esto es una amenaza, no es una amenaza, simplemente también poco a poco me voy dando cuenta de que hay naturalezas en las que no sienten inclinación ni vocación. No hay la vocación de este trabajo. Tampoco son responsables ni culpables. No se les puede culpabilizar porque eso es cosa de sectarios. Es decir, no, es que no es igual que yo soy infinitamente más, porque claro, lo mío es mucho más importante que hacer un cocido. No. Simplemente a él le saldrá el cocido perfecto, porque es su vocación, y a quien su vocación es servir a la naturaleza real, pues
su recompensa es la comprensión, es comprender, es lo que llaman la liberación o realización. Comprende uno, se ve, no hay ningún estado de nacimiento de mí. Eso no es una cosa portentosa, es una cosa real. Como es real, no es ni portentosa ni no portentosa, es exactamente así. No es el logro de nadie, yo no he logrado por mí mismo ser sin nacimiento. Sería una contradicción absurda. ¿Cómo logro yo ser sin nacimiento? Entonces dice, claro, trabajando de este modo. Eso es mentira. Yo soy sin nacimiento siempre. Entonces el trabajo ese que convoca el corazón, ¿para qué es? Es simplemente para comprenderlo y reposar. Porque si no, no hay reposo, y eso es verdad. Pero la ausencia de reposo, la ausencia de contento es universal. Si no hay esa comprensión, yo no lo he hecho así, si no hay la comprensión de quién es uno, no hay contento ni reposo. Y es universal, es así para todos sin excepción. ¿Qué es malo o es bueno? Yo no sé si es malo o es bueno, es un hecho. Es un hecho, y ante un hecho uno pues es este mismo que habla ha pasado por ahí, ha pasado por ese descontento, por esa frustración, por esa febrilidad terrible del virus de la ignorancia, y ha sufrido todo. Y ahora, ¿cómo lo veo? Olvidado. Lo veo olvidado. Es decir, toda aquella cosa tan importante, que es muy importante porque crea el ego se crea de frustración. Cuanto más frustrado es uno, más frustrado está, más ego hay, y más se frustra, porque el ego es deseación, ansia. Sin ansia no hay ningún ego. ¿Ansia de qué? De experiencia. Pero claro, ¿a quién le va uno a culpar? ¿A quién va uno a sentar en el asiento de los acusados a decirle, es que eres un ansioso? Eso lo hacen los ignorantes entre sí. Pero no hay ningún culpable. Simplemente esa ansiedad se siente, esa frustración se siente. Si el malestar llega a ser tan intenso que uno deviene completamente harto, entonces se empezará a tomarse a sí mismo en serio y a decir, bueno, es que este estado ha venido para quedarse conmigo, y algo le aterrorizará, aunque siempre hay la salvedad de que viene el sueño profundo y desaparece todo. Pero bueno, eso no quita que al día siguiente toda esa frustración, toda esa ansiedad, toda esa ansia está ahí, haciendo daño. Pero bueno, este estado, ¿por qué preguntarse un estado supuestamente espiritual? ¿Ha venido a quedarse? Dice, ay, ¿ha venido a quedarse esta visión de Dios? ¿Por qué no preguntarse, ¿ha venido a quedarse esta frustración terrible? Las dos proposiciones me revelan que yo no soy eso. Y son muy simples. Yo no soy eso. La frustración ha venido. Yo sé que ha venido. ¿Por qué? Porque antes no estaba. Y me conozco sin ella. Y me conozco sin ella. ¿Qué fue primero, el trabajo o la comprensión? Las dos cosas a la par. Las dos cosas a la par. Por mí mismo sé que esos atisbos de naturaleza real no le faltan a nadie. Y en esto voy a mentar una escala que se trataba, que se proponía en las doctrinas islámicas, que hablaba de 5 tipos de jiva, de jiva es lo que llaman el jiva en las doctrinas hindúes, es la misma realidad pero con apariencia de individuo. Entonces es lo que en Occidente llaman el alma. No hay ningún alma sin que la vivifique o la sostenga, por así decir, Dios en términos teológicos.
El alma es Dios. Esa es la identificación que uno tiene que hacer. A eso se llama la identidad suprema. Bueno, pues había 5 tipos de alma. Dice, el alma que manda imperiosamente, el alma exigente, que es el primer grado, el alma totalmente ignorante. Yo exijo al mundo que el mundo me haga feliz. Y si el mundo no me hace feliz, yo tengo la frustración, soy un mar de frustración. Dice, si hago bien como si hago mal, no me importa. Yo lo único que quiero es sacar el máximo provecho de este árbol, de esta breva, si es que hay alguna breva para mí. Ese es el primer grado, el estado de ignorante total. Luego viene un segundo estado en el cual el alma empieza a considerar que ella hace actos malos a su vez, y que es posible que como resultado de ellos tenga esa afluencia de sufrimiento. Y a esto lo llamaban el alma que se culpa, que es el alma que va a los confesionarios, que siempre está diciendo a Dios, ay Dios, perdóname porque he hecho este otro acto contra ti. Claro, esta alma tiene una ley, tiene un modelo, y con respecto a ese modelo hay actos que son buenos y actos que son malos. Estas dos almas se caracterizan porque están asociadas íntimamente al hecho de que uno es un hacedor de obras. Uno es el que hace las obras. Por tanto, la primera dice, sí, yo me merezco en realidad todo lo bueno que me sucede. Y cuando algo viene que no cuadra, dice, ay, habrá Dios en el cielo, será posible que me toque a mí, pero ¿qué he hecho yo si yo soy una maravilla? Esta es la primera. La segunda dirá, sí, es que claro, yo habré hecho bueno, pero fíjate todas estas cosas que tengo ocultas, ay Dios mío, perdóname y tal. Siempre en estrecha asociación o identificación con las obras. Y las obras aquí se han hecho proposiciones sin fin para darse cuenta de que uno no hace nada. Viene un tercer escalón en el alma, es el alma tranquila, el alma que no se acusa, el alma que ya está en cierto modo teniendo vislumbres claros. Deja de acusarse porque sabe que no es el hacedor, y también deja de exigir al mundo porque sabe que el mundo no le va a dar nada. Dice, luego viene el alma que acepta, es decir, tiene aceptación completa. Y por último viene el alma que es aceptada, que ellos dicen que es aceptada, la identidad total con la realidad. Y entonces desaparece el alma, sus obras y todo. Solo hay esa realidad. ¿A qué venía esto? Venía eso, a lo que comentábamos al comienzo. Dice, los estados, los que sean, la frustración, la culpabilidad, la demás, todos. Uno debe de preguntarle a ellos directamente, ¿has venido a quedarte conmigo? Porque eso le revela a uno de inmediato. Más allá de toda teoría. Y también sobre lo que se ha insistido, el trabajo. Me llamó la atención cuando leía eso en el Risankara. Está un sabio, tiene su trabajo en ver que esa lucidez luce perfectamente en todo momento. Porque si se pone a pensar en un objeto de deseo, el que sea, eso se apoderará de él y se verá persiguiéndolo. Se verá persiguiéndolo. Con todo lo sabio que es. Está en el poder. El poder de esa malla, como ellos dicen. El poder de esa... de eso que todos sentimos. ¿Por qué nombrarlo?
estaba bien esa descripción de estados de conciencia que he nombrado en cinco pasos, porque corresponden a experiencias puntuales. Antes de que haya la más mínima inclinación a lo que se llama la vía espiritual, pues uno se considera el rey del mundo. Cuando tiene 15, 20 años, 17, 18, yo hago esto porque me da la gana. Es la expresión normal. Yo hago. Después, ay Dios mío, lo que he hecho. Si se da un poco más de comprensión, para eso ya hay que entrar en el campo de las proposiciones. Entonces ese estado de conciencia se tranquiliza. Quiere decir, no se culpa, pero tampoco exige. Ni exige ni se culpa. Y ese ya es un terreno muy bien preparado para empezar a trabajar con ese gusto que acabo de mentar. Con ese gusto. Porque sin ese gusto no saldrá el plato. No saldrá el plato. No se dirá ninguna fórmula. Es simple y al mismo tiempo la cosa más difícil del mundo. La cosa más difícil. Lo digo porque en casa vengo observando desde hace muchos años a uno de mis hijos que no le gusta la verdura, o muy poco, ni la fruta, o muy poco. Y cuando no hay esa inclinación, es difícil. Por eso es difícil hacerle comer verduras o frutas. Es casi trabajoso para él. Había una imagen de Sri Ramana Maharshi a este respecto que decía: una vaca acostumbrada a pastar por todos los prados a su antojo, es muy difícil sujetarla en su prado. Que tiene que haber allí un forraje más rico, porque si no, no habrá manera. Y ese forraje más rico lo tiene que encontrar uno en uno mismo, sin que esto sirva como un mandato, porque no es un mandato, lo tiene que encontrar uno en uno mismo. Si no lo encuentra, yo no veo el modo. Yo no veo el modo. En una palabra, que el que tiene que dar prueba de que está vivo es el que lo está. Cuando están a punto de dictaminarle cadáver, tiene que levantar el dedo y decir: no, están ustedes equivocados, porque si no le dictaminarán cadáver. Sí. Y eso es uno mismo. Muy bien. Esencialmente esto. ¿Qué dices, Ismael? Ismael, ¿qué dices? No sé, sobre... ¿Qué dices? Tú te culpabas bien culpadito. ¿Sí? Mucho. Si ahora ya te culpas o ya no te culpas. No, se me olvidó. Se te olvidó. Se te olvidaron los pecados. ¿Sí? Desapareció el concepto.
de aquello con respecto a lo cual se pecaba, ¿verdad? Y entonces con ello desaparecieron los pecados. Si es muy simple, si desaparece el concepto de que tú eres un hombre, lo que queda eres tú. Pero el concepto de que tú eres un hombre no es una idea, no es un concepto, no es una palabra, el concepto son actos, el concepto son obras. Dice, incluso el Evangelio mismo tiene una proposición terrible, tiene proposiciones verdaderas, como la verdad os hará libres, y tiene otras terribles, como por sus obras los conoceréis. ¿Comprendes? Dice, aunque tiene un aspecto tremendo, que es, dice, bueno, si lo entiende el hacedor, por sus obras los conoceréis. Quiere decir que por sus obras conoceréis que ellos se identifican con hombres. ¿Comprendes? Y no aquellos que dicen la verdad os hará libres. Ahí hacen la discriminación. O sea que la proposición se puede leer de dos modos. Por sus obras los conoceréis, que es como la usan los ignorantes apuntándote con el dedo. Dice, ya dice el Evangelio, por sus obras los conoceréis, que te hemos pillado. ¿Comprendes? Ese es el mal uso. Y el buen uso es, por sus obras sabréis que ellos se tienen a sí mismos como hacedores, muy lejos de lo que Cristo decía, dejad que los niños se acerquen. Los niños no se tienen como hacedores de nada, ¿o sí? Son los padres que dicen, has tirado el vaso, como decía el otro día, el vaso se ha caído. Creo que en la meseta norte no usan la palabra has tirado el vaso. Cuando un vaso se cae dice, has caído el vaso. Que es otra cosa. Tiene su matiz. ¿Sí? Aquí es que el verbo tiene toda la intencionalidad de hacerte responsable. ¿Sí? Y eso es terrible. Incluso si yo me digo aquí, hay que trabajar, parece que es toda la intencionalidad de hacerte hacer, pero no se trata de eso. De hacerte hacer qué. Yo no le puedo decir a uno de mis hijos que come a duras penas las verduras y las frutas, porque esa comprensión tiene que venir de él. Cómelas. Y si no viene de él nunca, ¿qué puede uno hacer? Si en realidad no hay nada, todo el mundo es la realidad. Me gusta mucho. Pero sí me he dado cuenta, o me estoy dando cuenta, de que en un lenguaje excesivamente me daba cuenta, digo, no es lo que quiere escuchar ni lo que es necesario ser oído. Entonces perdiendo la visión de lo que yo quería decir, a dónde le quería llevar. Porque sí, aquí las personas se ven acorraladas muchas veces por las proposiciones, pero eso no significa que hayan comprendido. Entonces sí te explico que es más sutil que eso, mucho más sutil. Dicen sí, como yo no lo hago, pero están en el segundo estado. Si les pillen en renuncio, se sentirán completamente sobrecogidos porque ellos se sienten hacedores. No se ha disuelto esa sensación. ¿Te comprendes? Y eso es lo que no es tan fácil. Por eso el Shankara insistía toda la vida, sí señor, el Sarvata Maharaj también. Sí, esto comprendió.
A los 3 años de conocer a mi gurú comprendió. Tenía yo entonces 37 cuando le conocí, 3 años después a los 40 comprendió. Pero el trabajo no es eso, porque el trabajo se hace con gusto, es como hacer el pan, el panadero cada día, y hacer la comida, el ama de casa cada día. Es oficio. Si no, no resultará. ¿Qué te parece, Julio? Habla, mudito. Estaba escuchando me angustiaba un poco el hecho de, digo, bueno, efectivamente es verdadero lo que dices, porque no se está acusando a nadie, ¿no? Es espontáneo, hay esa inclinación, y entonces en algunos casos habla de esa inclinación innata, no podemos ser hecho esa entrega a eso, esa complacencia, es automático. Y en otros casos, por crear esas diferencias, ¿no? Como se ha estado hablando, el estado de ignorancia, donde uno está tomado y por completo hace bien, todo eso. Y lo estaba escuchando y con todos los respetos, pero decía, si es que yo no sé, no sé, no lo sé, efectivamente, veo todo eso. Un poco más alto. Veo todo eso todo eso que ha sido escuchado lo veo, y al mismo tiempo lo veo en mí, pero si es que no sé, totalmente calmado. Inclusive había esa inclinación cuando se hacía la descripción de las almas. No, pues no, la primera no, la segunda no, tampoco, joder, la segunda, qué sufrimiento. Y la tercera no hago nada. Bueno, eso parece, casi con la cuarta, y ya la quinta, ya eso no sé lo que es. Y digo, no, es que no quiero, no sé, ¿qué me con todos los respetos, pero digo, sí, es que no sé. Pero lo que sí es cierto que se detecta, o sea, detecto en mí todo eso por hablar, y el sabio, lo que quiera que signifique, lo que quiera que signifique. Sabio, lo que quiera que signifique, ¿qué significa sabio? Sabio significa en paz. Sí, paz. Bueno, pues eso, hasta inclusive eso efectivamente, que esa paz se trastoca. Claro, yo no tengo la experiencia del sabio, estoy hablando de mí, de esa paz, cuando digo, bueno, efectivamente, que lo que viene a ser en otros casos que pues por eso te decía yo, que lo que noto es que dices, bueno, tú oyes las proposiciones, para ti son plenamente eficaces. Yo no sé nada. ¿Eh? Pero si vienen a ti a pedirte de consejo real, es decir, si tú vas al médico y le dices, mire usted, doctor, que el hombro me duele, y te dice el médico, mire, yo no sé nada. ¿Qué? Si te preguntas, sí, si vas tú al médico y dices, mire, yo no sé nada. No, en el caso de la pregunta está claro, por ejemplo, claro, es que esa actitud tuya es así, esa es la que yo siento también. Yo no sé nada, por eso le dice, pregúntele usted al Estado si se va a quedar, pregúnteselo a él, pregúntele usted al cuerpo si se va a quedar, si le quiere usted tanto y realmente le da tanto gozo. Este hombre tenía sus temores de que aquello se quedara y le dictaminaran muerto. Pero hay otros que no, dice, tienen en un cuerpo, dice, es una fuente de placer, dice, ¿te vas a quedar conmigo sexualidad toda la vida? Pregúntasela a ella. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Esa es la respuesta, aunque en ese momento no vino, esa es la respuesta, pues díselo. Oye, ¿te vas a quedar? Pues eso. ¿De dónde eso es una proposición simple y que revela todo. Pero yo veía que eso no. Es decir, yo le dije, ninguna experiencia que viene se queda.
No entendía eso. Él lo que quería era que le dijera sobre aquella experiencia en concreto que tanto le aterrorizaba, porque otras que hubieran sido gustosas no hubiera comentado por ellas. Claro, eso no se lo puede decir nadie, debe de aprenderlo uno, ¿sabes? En eso estamos. Pero ¿cómo un lenguaje que es puramente abstracto, como es el lenguaje de las proposiciones, puede devenir comestible? Porque yo en mi casa observo que la madre de mi hijo le hace las verduras y los zumos y yo qué sé, eso lo prepara de 100.000 maneras con tal de que lo coma. Pues eso es lo que le preocupa a esto, un poco, digo, ¿cómo se hará entender? ¿Comprendes? Yo sé que a ti no te hace falta. No, pero es cierto, ahora ya, sí, en tu caso, o sea, estás diciendo eso, pero es exactamente lo mismo, porque hoy, hablando de las verduras, que son ejemplos cotidianos, y que uno lo entiende a la perfección, digo, pues me tiene que decir Loli la receta del pastel de verduras, a ver si así se come, en efecto. Entonces entiendo perfectamente cuando tú estás hablando, porque es que claro, efectivamente ¿cómo hacer sabroso? Claro, ¿cómo hacer de tal forma? Porque la proposición la paz debe de ser otra cosa, porque es que claro, cuando ya me han escuchado 3 veces la proposición, ya no, es que uno se aprende y sigue. ¿Cómo se podría ver? ¿De qué forma? Que eso efectivamente, ¿cómo? Sí, no se puede ser tajante, aunque lo haya sido, es decir, excluir a nadie, dar todo juicio, no, es que si no hay esa inclinación no es posible. Yo lo sé, pero es que esa inclinación a comer verdura, es que de alguna manera hay que servirla de alguna manera, que eso resulte sabroso, porque es que si no hay nada que hacer verdaderamente. Y entiendo al mismo tiempo perfectamente cómo hay esa inclinación de forma espontánea y natural a que eso sea. Es que veo que no. ¿Cómo podría? ¿Cómo se diría de tal forma? ¿Cómo? Para que eso se comiera. Y dice, coño. Dice, pues ¿sabes lo que es? Pues no. Pues verdura, no me digas. Si es que es. Eso. Justamente. Eso es de lo que te estaba hablando. Entonces era un nombre. Sí, solo palabras. De eso se trataba. Me venía después de que le oía a ese señor, que no le ha servido de nada